8 minutos pasaron de las 11, seguimos con más información y vamos a hablar lo que ya te adelantábamos en el bloque anterior. Sigue la discusión salarial entre los gremios docentes y el gobierno provincial. Allá la provincia hizo una nueva propuesta, un aumento del 35% para los docentes. Se está debatiendo en asambleas, ayer era para asambleas nocturnas, hoy para asambleas diurnas. Mañana hay congreso de ACMER. Para hablar más detalles sobre toda esta situación, estamos en comunicación telefónica con Guillermo Sampedri, es secretario gremial de ACMER. Guillermo, le damos la bienvenida. Muy buenos días. De este lado, Rodrigo y Nicole los saludan. Buen día, Nicole. Buen día, Rodrigo. Buen día al equipo. Buen día a la audiencia. Sí, en el día de ayer, el gobierno provincial, en el marco de la negociación salarial, por fuera la paritaria, que fuera cerrada por la patronal el 24 de febrero, el ministro de Economía nos convocó y nos realizó una oferta que consiste, como bien decías vos, en el 35% en 4 tramos, el 5 en el mes de mayo, el 10 en julio, el 10 en septiembre y el 10 en noviembre. La conducción de ACMER, que hasta este momento había rechazado en la mesa las propuestas, evaluó que era superadora de la propuesta de lo que se había pagado unilateralmente por el gobierno en el mes de febrero y la puso a consideración de los compañeros en el ámbito de las asambleas, activando la mecánica de consulta y de participación que es propia y característica de nuestro sindicato. Nosotros entendimos que la oferta era superadora y que merece y amerita ser discutida por los compañeros en las escuelas, y que claramente sean los compañeros los que decidan si esto se acepta o se rechaza, y cómo son las estrategias a seguir en el caso de que se rechace. Ahora, Guillermo, ¿sí? Ustedes estaban, en sus reclamos, ustedes estaban pidiendo una recomposición del 36,1%, creo que era. Bueno, esto que está ofreciendo el gobierno ahora, ¿cómo lo evalúan? Digo, ¿llega a cubrir lo que ustedes estaban reclamando? A ver, nosotros planteábamos claramente recuperar el 36,1% de la inflación del año pasado, que no tuvimos pauta salarial, y una pauta para el 2021. Acá se hace una propuesta integral que supera los 55 puntos, depende del escalafón, digamos, porque incluye porcentualmente el porcentaje de 50% más el blanqueo de la suma fija, que según los tramos del escalafón que se trate, porcentualmente impacta distinto esa suma fija. Como es sobre este 35, es sobre el sueldo ya aumentado de febrero, al acumular suma un poquito más. Pero bueno, esto es superador. Por eso lo hemos puesto en consulta con nuestros compañeros. La conducción de ACMER, desde los 40 años de historia que venimos transitando y que estamos próximos a cumplir, nunca ha aceptado o rechazado una oferta. Por eso nosotros somos cuidadosos en decir lo que va a ocurrir, porque claramente van a opinar una enorme cantidad de compañeros a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, en todos los rincones de la misma y en todas las escuelas de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo entrerriano. Nosotros creemos que la oferta es superadora, insisto, que ameritaba que la discutiéramos en las escuelas con los compañeros. No es, si vos me preguntás específicamente, ¿es lo que estábamos planteando? No es lo que estábamos planteando, pero entendemos que en este contexto es superadora y amerita que la discutamos colectivamente. Guillermo, preguntarte también, ya que bueno, no nos quedó del todo claro, ustedes están diciendo, bueno, lo mencionaste recién, que es 55% en total la propuesta del gobierno. ¿Esto es porque esto se suma al aumento ya cerrado en las paritarias que fracasaron según el gobierno? ¿Esto es así o...? Esto se suma el 35%, esto es una cuestión técnica. En febrero se nos otorgó el 15%, y se blanqueó la suma fija no remunerativa que habíamos cobrado octubre, noviembre, diciembre y enero. Entonces, esto se aplica sobre el sueldo ya aumentado, y se le suma también
hay que sumar lo que significa en términos porcentuales el blanqueo de la suma fija, que insisto, no es igual para todos, porque no es el mismo porcentaje en un sueldo de 30.000, en un sueldo de 40.000 o en un sueldo de 50.000. Por eso nosotros en términos generales decimos que ronda el 55% anual. ¿No es cierto? Que es al mes de noviembre, no es hoy, digamos, es al mes de noviembre, porque incluye 4 tramos. Nosotros objetivamente entendemos que en el contexto de crisis económica generada por el neoliberalismo macrista primero y después por la pandemia, todas las provincias de nuestro país y todos los sindicatos docentes de nuestro país han ido aceptando ofertas escalonadas y en tramos. Esto no escapa a la realidad de lo que ha ocurrido en la mayoría de las provincias de nuestro país, con porcentajes similares a este que nos ofrecen en Entre Ríos, pero entramos, ¿no es cierto? Entonces el salario inicial docente se va a 44.000 y pico en el mes de noviembre, que no es inmediato. Por eso lo hemos puesto a consideración de los compañeros para que sea el colectivo docente sindicalizado en el AGMER, que está presente en la escuela, la que finalmente resuelva cuáles son las estrategias a seguir. Y en esa dirección mañana tendremos una resolución. Si se acepta, se levanta la carpa de Paraná y se terminan las medidas de acción directa, por lo menos por esta etapa del año, y si se rechaza se definirán estrategias. Seguramente se incluirá el sostenimiento de la carpa y la reprogramación de los días de huelga que estaban planificados para el día de hoy y el día de mañana. Nosotros cuando resolvemos poner en consideración de los compañeros, levantamos el paro que teníamos votado para el día de hoy y para el día de mañana, lo ponemos en suspenso y queda subordinado a lo que finalmente resuelva mañana el Congreso. Guillermo, otra de las cosas que ustedes estaban reclamando, tengo entendido, es una revisión de salarios ya a finales de este año. ¿Eso lo pudieron charlar con el gobierno? La propuesta incluye una instancia de revisión a final del año, a final de noviembre, principio de diciembre, en donde la patronal se compromete a evaluar las variables económicas y hacer un ajuste si hay un proceso inflacionario que se dispare o se generen condiciones en donde se vuelva al proceso de agudización de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Yo te insisto en esta dirección. La oferta es superadora. Nosotros creemos que ha sido arrancada por el proceso de lucha que hemos llevado los trabajadores de la educación sindicalizados en el AGMER, que claramente pasar del 15 del 15, que era el número que veníamos discutiendo en el marco paritario, a este número que supera 50 puntos, es un avance. No es exactamente lo que estábamos planteando nosotros, pero es un avance y por eso creemos que son los compañeros los que finalmente tienen que resolver respecto de si se acepta o se rechaza, entendiendo que hay un escenario de muchísima complejidad. Hay un escenario de muchísima complejidad, insisto, por el marco inminente de una segunda ola. Hay muchísima complejidad por la situación económica general, digamos, consecuencia, nosotros se lo asignamos a las políticas neoliberales y a la pandemia, que ha generado claramente la agudización de la crisis económica generada por el neoliberalismo, y que en ese contexto entendemos que la oferta que se realiza es superadora. Guillermo, te hago la última y te quiero cambiar de tema de paso. Hace instantes hablábamos con uno de los padres autoconvocados, este grupo de padres autoconvocados de Concepción del Uruguay, no sé si pudiste ver algo, que están manifestando y están pidiendo básicamente que se revea la cuestión de clases presenciales, que los chicos vuelvan a tener clases todos los días. Este reclamo no es el único, hay un reclamo también de un grupo de padres de la ciudad de Crespo que están también manifestándose en cuanto a el tema de clases presenciales, ¿no? Básicamente que se revean y que las clases vuelvan todos los días y que se deje de lado este sistema mixto. No sé si ustedes están al tanto de estos reclamos y cuál es su postura, obviamente. A ver, nosotros tenemos una postura
desde el momento cero respecto de la cuarentena, que yo quiero explicar brevemente. Nosotros acompañamos el proceso de paso a la virtualidad del 16 de marzo del año pasado. Entendíamos que la cuarentena, el aislamiento social preventivo y obligatorio era el camino para poner en resguardo y cuidar la salud de nuestros compatriotas argentinos. Por supuesto que también de los trabajadores de la educación que están incluidos en el proceso y de los estudiantes. Nosotros, mientras que no hubo vacuna, sostuvimos furiosamente, contundentemente, la no presencialidad y la virtualidad. Después discutimos la vuelta a la presencialidad segura, porque nosotros entendemos que la presencialidad no se reemplaza por ninguna virtualidad, por más buena que sea. La relación pedagógica del maestro y del chico en la escuela no tiene reemplazo, por lo tanto este año nosotros replanteamos el horizonte y decimos, nosotros sostenemos la presencialidad con condiciones, cuidada, progresiva, cuidada, con garantía, con un esquema de bioseguridad, de higiene, de salubridad, de condiciones edilicias en las escuelas para garantizar que efectivamente la presencialidad sea cuidada. Nosotros sostenemos hoy la bimodalidad como una herramienta que permite cuidar a los compañeros, cuidar a los gurises y cuidar en general a la comunidad, digamos, entrerriana. Claro, pero porque claramente alrededor de la escuela hay una enorme movilización de personas. Ahora, puntualmente, yo te digo, a nosotros nos preocupa muchísimo el escenario de segunda ola. Y yo te diría, si vos querés un posicionamiento del sindicato, nosotros estamos monitoreando día a día cómo evoluciona la situación epidemiológica en Entre Ríos. Hoy estamos más cerca como sindicato de plantear el retorno a la virtualidad que plantear el retorno a la presencialidad plena como era antes del 16 de marzo del 2020. Entonces, en contraposición de los papaces autoconvocados que nosotros respetamos y entendemos, estamos más cerca como sindicato de plantear la vuelta a la virtualidad que plantear la vuelta a la escuela anterior a la pandemia, porque creemos que como sindicato debemos tener una posición de responsabilidad frente a un escenario que cuando uno mira los países latinoamericanos, uno tiene que mirar Brasil, uno tiene que mirar Paraguay, uno tiene que mirar Chile, y se encuentra que el escenario de segunda ola es muy virulento, es muy complicado, es muy complejo. Nosotros hoy el posicionamiento es seguir sosteniendo la presencialidad y la bimodalidad, pero con estas cuestiones de cumplimiento estricto de protocolo, con cumplimiento estricto del distanciamiento social de los gurises, con burbuja de cursos divididos en 2 o en 3, según la cantidad de pibes que hay en el aula y según el espacio de la escuela. Escuelas que no tienen condiciones, no se vuelve a la presencialidad. Escuela que no cumple con las condiciones de bioseguridad, de higiene, de infraestructura, se revisa, se plantea. Tenemos abierto un marco de paritaria de condiciones laborales donde estamos discutiendo con la patronal todos estos aspectos. Mira, yo te digo, ahora salgo del rol de secretario gremial y te hablo como papá. Yo tengo una nenita de 11 años, esta semana cumplió 11 años, está en 6º grado de la escuela. Ha ido a la escuela pocos días porque en el marco de los planes de lucha de la ANMER y en el marco de las burbujas, y inclusive estuvo una semana aislada, ha ido muy pocos días. Ahora, a los chicos claramente la presencialidad le cambió el humor. Y la predisposición, digamos, y la relación pedagógica con la maestra, de maestro o maestra a estudiante, es absolutamente distinto a lo que se puede construir desde el Zoom. Seguro. Ahora, esto no condiciona, esta experiencia personal, mi vivencia personal, no condiciona que nosotros, desde la perspectiva sindical, sigamos privilegiando la vida por ante todo. Entonces, si hay que volver atrás y hay que volver a la presencialidad, a la virtualidad, porque el proceso de vacunación viene muy lento, digamos, porque efectivamente la capacidad de producción de vacunas en el mundo
es muy inferior a la demanda y las vacunas programadas no llegan, que esto no es imputable, o yo en lo personal no se lo imputo ni al gobierno nacional ni al gobierno provincial. Entiendo que es la realidad de los países periféricos y que el proceso de vacunación en términos de docentes, del colectivo docente, sigue avanzando. Se ha vacunado a los compañeros de la educación especial, se ha vacunado a los compañeros de el nivel inicial, y empezó el proceso de vacunación de los compañeros de nivel primario en el ámbito rural. El proceso sigue avanzando, lamentablemente, insisto, no en el ritmo que algunos de nosotros imaginábamos, porque finalmente el tema de la vacunación docente, digamos, es un tema que venimos siguiendo desde cerca y obviamente consultándolos y hablando más bien por territorios y en lo que corresponde al departamento Tala, ¿no? Es algo que seguimos muy de cerca. Guillermo, te quería agradecer por esta comunicación y bueno, quedaremos atentos a lo que pase mañana, ¿no? Nos comentás que mañana se va a difundir la postura, si acepta o no el gremio la propuesta. Sí, mañana yo te diría que tipo 6 de la tarde, después de un congreso que seguramente va a ser muy intenso, como todos los congresos del ACMAN, donde se dan todos los debates con fraternidad, pero con mucha intensidad, tendremos una resolución en función de lo que han ido opinando durante la noche de ayer y todo el día de hoy los compañeros de las escuelas. Guillermo, vamos a quedar muy prendidos a esa información entonces. Les mandamos un gran saludo y gracias por atendernos. No, por favor, muchísimas gracias a vos por la libertad con la que me permitís expresarme y por el espacio que me otorgaste. Un abrazo grande para vos, para Nicole y para la audiencia. Un abrazo. La palabra de Guillermo Sampedri, secretario general de ACMER Central, hablándonos sobre esta propuesta que le hizo el gobierno de la provincia a los gremios docentes. Claro, ahora se entiende un poco más, ¿no? Porque hoy leíamos justamente la postura de ACMER y decía que era un aumento del 55% cuando el gremio ofreció un 35%. Pero claro, este nuevo aumento se le suma al que ya comenzó. 15% de febrero y también al blanqueo de los montos en negro, que era un reclamo también del gremio, que se blanqueen estos montos que se estaban aportando de manera irregular. Eso se hace efectivo y decía en concreto la pauta propuesta consistiría en una recomposición salarial del 55%. Queda, por supuesto, en veremos la decisión de los docentes en las escuelas, lo que llevará cada uno de los representantes al Congreso de mañana. Sí, mañana se va a hacer un congreso y nos decía Guillermo que tipo 6 de la tarde más o menos se pueda conocer una respuesta de cuál es la postura obviamente del gremio, si acepta, calculo que las medidas de fuerza van a cesar, o si no se aceptan, las medidas de fuerza van a continuar. Sí, este es el panorama general que vive hoy la educación entrerriana.